La primera pregunta, a ver, silencio, vamos a empezar ya. La primera pregunta dice, un bebé de 2 meses presenta súbitamente fiebre elevada y convulsiones generalizadas. ¿Cuál es el diagnóstico de presunción más adecuado? ¿Clave? ¿B? ¿C? ¿B? A ver, hay que definir bien convulsión febril. ¿Qué cosa es una convulsión febril? Es una convulsión en el primer día de fiebre en niños entre 6 meses y 5 años. ¿De acuerdo? Eso es la definición. Si yo tengo un lactante menor, un niño de 2 meses, ¿será convulsión febril? Lo primero, lo más probable es que sea una meningoencefalitis. Recuerden que fiebre sin foco aparente en un niño menor de 3 meses, un lactante menor, uno debe descartar sepsis hasta demostrar lo contrario. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un bebé de 2 meses de edad con fiebre súbita y convulsiones, ¿qué hay que hacer? Punción lumbar, de todas maneras. ¿Ya? Recuerden mucho que la edad tiene mucho que ver en esto. A ver, sí. Así tenga de la nada fiebre, si es lactante menor, uno tiene que estar... Si convulsiona y tiene fiebre, tienes que descartar que no tenga meningitis en un niño pequeño. Así sea hace 1 o 2 horas, porque es menor de 3 meses. Y un lactante menor con factor de riesgo, por criterio de Rochester, tiene que hacerle todo. Vamos a ver eso más adelante. ¿Ya? Entonces, acordarse bien cuando yo hablo de convulsión de un niño. Hay 3 grandes grupos de niños para evaluar fiebre sin foco. Yo puedo tener un menor de 28 días, es decir, un neonato con fiebre y tiene un manejo diferente. Un lactante menor, que es un niño menor de 3 meses y tiene otro manejo. Y un lactante mayor, que es mayor de 3 meses y tiene otro manejo diferente. Todo niño menor de 28 días con fiebre documentada, es decir, fiebre intrarrectal, así no tenga sintomatología, si yo tengo temperatura mayor de 38 grados, todo niño con fiebre se hospitaliza, se hace estudios de cultivo y se inicia antibiótico terapia, porque el riesgo de sepsis es alto. ¿De acuerdo? Fiebre en neonato, igual hospitalización, tratamiento endovenoso y cultivos. ¿Ok? El otro grande grupo es el lactante menor. Hablamos del lactante menor, aquel niño menor de 3 meses. Todo niño menor de 3 meses, al igual que el neonato, no se generaliza. O sea, cualquier infección va a ocasionar una sepsis, probablemente. Por esa razón, que un lactante menor, uno tiene que evidenciar si es un lactante de riesgo para hacer sepsis o es de bajo riesgo para hacer sepsis, para una infección generalizada. ¿Cómo yo me doy cuenta si un lactante menor tiene bajo riesgo o alto riesgo para sepsis? Con los famosos criterios de Rochester. ¿De acuerdo? Entonces, los criterios de Rochester me ayudan a evaluar si un lactante menor tiene bajo riesgo o tiene alto riesgo para una enfermedad severa. ¿De acuerdo? ¿En qué consisten los criterios de Rochester? Los criterios de Rochester consisten en cuadro clínico y laboratorial. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Cómo luce el paciente? Si luce tóxico, si luce somnoliento, irritable, ¿no? Si luce mal el paciente, clínicamente ya dice que este es un criterio de Rochester de alto riesgo para sepsis, no es de bajo riesgo. Si luce mal el paciente y tiene fiebre, se ganó todo. ¿De acuerdo? En cambio, si es un niño que luce bien, se comunica con los padres, clínicamente es de bajo riesgo. Y los otros son los criterios de laboratorio. En los criterios de laboratorio tenemos leucopenia, es decir, leucocitos por debajo de 5.000, o leucocitosis, tenemos desviación izquierda, tenemos
un examen de orina patológico, o si tiene diarrea, una reacción inflamatoria patológica, todos esos, o un foco evidente de fiebre en un lactante menor, todos esos me sugieren que este paciente tiene una enfermedad seria, una enfermedad severa, y por lo tanto tiene criterio Rochester positivo. Basta que tenga un criterio Rochester positivo para que yo lo califique como de alto riesgo. Y ese paciente requiere hacerle hemograma, cultivos y observarlo y hospitalizarlo. ¿De acuerdo? Si en cambio tiene bajo riesgo, nosotros podemos observarlo y mirarlo cómo va. ¿De acuerdo? Entonces, otra cosa que puede también en las manifestaciones clínicas decir que es de alto riesgo es sus antecedentes. Si yo tengo un paciente lactante menor con antecedentes de prematuridad, con antecedentes de enfermedad cardíaca o enfermedad renal, una enfermedad de fondo, o sea, no es un niño completamente sano, así luzca bien, eso ya lo califica como de alto riesgo, ¿no? Entonces, es importante en un lactante menor definir criterio de Rochester para ver si es de bajo riesgo o de alto riesgo. Muy bien. En la pregunta 2. Lactante de 5 meses que inicia su enfermedad con rinorrea y estornudos. A las 12 horas presenta alza térmica y tos leve. A las 48 horas continúa con fiebre, presenta dificultad respiratoria y diarrea con moco. Al examen se constata signo de deshidratación moderada, crepitantes, hepatomegalia y albuminuria. Su presunción diagnóstica es... ¿Qué opinan? ¿Clave? ¿Clave? C. Proceso infeccioso viral. A ver, miremos primero, ¿es un lactante menor o un lactante mayor? Es un lactante mayor, ¿de acuerdo? Los lactantes mayores tienen otro esquema de evaluación, ¿no es cierto? Si tiene temperatura más de 39 grados por más de 2 días, más de 48 horas, y si tiene una focaliza. No es como el neonato o el lactante menor, que es generalizada. Entonces, los lactantes mayores ya puedo definir una infección bacteriana como localizada y una infección viral como difusa o generalizada. ¿De acuerdo? Entonces, las infecciones virales generalmente son las que pueden ser difusas y tomar varios órganos o varios sistemas. En este caso, yo tengo un paciente que tiene compromiso respiratorio, pero también tiene compromiso gastrointestinal, compromiso renal y tiene hepatomegalia, ¿no? Entonces, en general, las infecciones que más frecuentemente pueden causar esto son infecciones por adenovirus, ¿ya? Los adenovirus son los que pueden tener compromiso de respiratorio, algún compromiso gastrointestinal, y muchas veces las infecciones por adenovirus pueden tener o microalbuminuria o proteinuria leve o inclusive hematuria, como es el caso, porque pueden, una semana después del cuadro, hacer orina con sangre y uno lo ve, sangre macroscópica. Eso se denomina cistitis hemorrágica. ¿De acuerdo? La pregunta 2, la alternativa correcta es la clave C. ¿Ya está? ¿Todo bien? Bueno, ¿estará antes que terminemos? ¿Ah? O si no, pero lo pasas en PowerPoint, pues no, mientras tanto, para mientras va cargando. Por lo menos. Porque son 1500 nada más, no sé por qué. A verlo pasando en PowerPoint para ir avanzándolo. Ya. No, pero acá no tienes en PowerPoint para ir abriéndolo. ¿Ah? Ya.
A ver, pregunta 3. Niña de 6 meses que va a emergencia con un tiempo de enfermedad de 2 días, con fiebre de 38.2 grados centígrados, antecedentes no contributorios, examen físico normal. ¿Qué haría? ¿Clave? ¿B? ¿B o E? A ver. Ya. ¿Perdón? La B. A ver, uno tiene que saber cuándo envía pruebas de laboratorio a un niño lactante mayor y cuándo no, ¿no? Ojo, un lactante mayor ya focaliza, ya podemos tener más o menos claros si tiene o no una infección localizada. Entonces, un lactante mayor, yo necesito más tiempo para observarlo y lo puedo observar sin problemas, ¿de acuerdo? Entonces, el enfoque de fiebre sin foco aparente en un lactante mayor implica dos grandes grupos. Aquellos niños que tienen fiebre menor de 39 grados y 2 días o menos de fiebre, y aquellos niños que tienen fiebre 39 grados o más y más de 2 días de fiebre. ¿Ya? Los niños que tienen 39 o menor de 39 grados de fiebre y solo 1 o 2 días de fiebre, uno lo puede observar y mirar al día siguiente a ver cómo va. Pero si yo tengo más de 2 días de fiebre o temperatura de más de 39 grados por más de 2 días, entonces yo debo sospechar en dos grandes grupos de enfermedades que me dan fiebre sin foco aparente. ¿Cuáles son esos dos grandes grupos de enfermedades de niños con fiebre sin foco aparente? ¿Ah? Infección urinaria, uno. Obviamente no hay ningún foco. ¿Y el segundo? No. Hepatitis va al pase el hígado, está grande y va a haber signos. ¿Ah? La meningitis, pero generalmente vas a tener compromiso sensorio, algunas otras cosas primero. Irritabilidad, algo. Es infección del tracto urinario y la segunda es bacteremia oculta. ¿De acuerdo? Infección del tracto urinario y bacteremia oculta son las dos grandes enfermedades que uno debe pensar en un lactante mayor con fiebre alta sin foco aparente. ¿Ya está? Desde la primera, para ir repasando algunas cosas. Ya, siguiente. Ya, ok, ya, gracias. A ver. Ya, gracias. A ver, para repasar lo que habíamos comentado antes. ¿Qué eran los criterios de Rochester? Clínicos, niño que tiene que ser a término, previamente sano, sin ninguna enfermedad previa, que no manifiesta nada de toxicidad y que no tenga ninguna infección focal al examen. ¿De acuerdo? Y los otros eran laboratorio, hemograma menor de 5.000, o sea, ni leucopenia, ni leucocitosis, ni más de 15.000, que no haya desviación izquierda, que el examen de orina esté normal, que no tenga diarrea, o si cuando tenga diarrea tenga menos de 5 leucocitos por campo. Una manera clínica de ver, o sea, más o menos cuantitativa de observar clínicamente cómo luce el niño, es con esta escala de observación de Yale. La escala de observación de Yale me evalúa varios parámetros. El nivel de conciencia, el color, la hidratación, la calidad del llanto, la respuesta social y la reacción al estímulo. Y lo califica en 1, 3 y 5, si es normal, afectación moderada o afectación severa. ¿No? Entonces, con esto yo puedo evaluar nivel de conciencia, si está muy despierto o tiene tendencia al sueño, color, si está rosado o está cianótico, hidratación, hidratado o con signo de deshidratación, calidad del llanto, respuesta social y reacción al estímulo paterno. Esto me da un puntaje. Si el valor es mayor o igual a 16, indica enfermedad grave, ¿ya? Y si es menor o igual a 10, baja probabilidad de enfermedad. ¿Cuál es el manejo de un neonato con fiebre? Todo neonato con fiebre, inclusive es asintomático, se ganó todo. Examen hemocultivos, cultivo de líquidos ferroquídeos, se hospitaliza y se inicia terapia antibiótica hasta esperar cultivos. En cambio, los lactantes menores,
pueden ser de bajo riesgo o de alto riesgo. ¿Qué hacemos nosotros con lo de bajo riesgo? Le hacemos generalmente un examen de orina, un urocultivo, un hemocultivo y lo observamos. Y nada más. ¿De acuerdo? En cambio, los de alto riesgo, lo hospitalizamos, le hacemos hemocultivo, urocultivo, cultivo líquido cefalorraquídeo y iniciamos antibióticos. El cuadro 2 será una infección viral. El cuadro 3 era lo que le estaba comentando, ¿no? Dos grandes grupos importantes de pacientes, aquellos que tienen fiebre de 39 grados a más y más de 2 días de fiebre, y aquellos que tenían menos de 39 grados y menos de 2 días de fiebre. Si tiene más de 39 grados y no más de 2 días de fiebre, uno debe hacer un examen de orina, un hemograma, un hemocultivo y un urocultivo. ¿Por qué el hemograma? Porque el hemograma, que tiene más de 15.000 leucocitos y más de 10.000 neutrófilos, me sugiere fuertemente bacteremia oculta. ¿Ya? Entonces, bacteremia oculta, yo lo puedo sospechar cuando yo tengo en el hemograma leucocitos más de 15.000 y neutrófilos más de 10.000. Si es que tiene así, obviamente hay que darle antibióticos. Y si no, lo podemos observar y darle antibiótico terapia vía oral, si quieren, y observarlo en 24 horas. Ok, ¿cuál es el riesgo para de bacteremia oculta? Es que la bacteremia oculta, un porcentaje puede dar meningitis. ¿Cuáles son los 3 gérmenes que da bacteremia oculta? Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza y neumococo. De ellos, el más frecuente es el neumococo, pero de los niños diagnosticados con enfermedad meningocócica, 25 a 50% presentaban bacteremia oculta. O sea, Neisseria meningitidis tiene más riesgo de hacer meningitis por bacteremia oculta. Parámetros clínicos para sospechar bacteremia oculta, fiebre alta. Mientras más alta la fiebre, más riesgo de bacteremia oculta. Clave E. A ver. La pregunta 4. Entonces, habíamos visto acá, en esto, es un niño de 2 meses. Ah, no, estábamos en la 3, ¿no? Entonces, en la 3, estamos acá, era un niño de 6 meses, es decir, lactante mayor, que tenía fiebre 38,2, por lo tanto no tenía ni 39 ni más de 2 días de fiebre, y pasaba este esquema, ¿no? Control, se deterioro y la fiebre persiste por más de 48 horas. Por lo tanto, es antipirético, signo de alarma y observación 24 a 48 horas. 3, clave E. 4. Un paciente de 2 meses acude a emergencia por un tiempo de enfermedad de 2 días, fiebre 38,5, antecedentes no contributorios, examen físico dentro. A ver, la primera pregunta. Ah, no, estamos en la 3, ¿no? Entonces, en la 3, estamos acá, era un niño de 6 meses, es decir, lactante mayor, que tenía fiebre 38,2, por lo tanto no tenía ni 39 ni más de 2 días de fiebre, y pasaba este esquema, ¿no? Control, se deterioro y la fiebre persiste por más de 48 horas.
Por lo tanto, es antipirético, signo de alarma y observación 24 a 48 horas. 3, clave E. Cuatro. Un paciente de 2 meses acude a emergencia por un tiempo de enfermedad de 2 días, fiebre 38,5, antecedentes no contributorios, examen físico dentro de los límites normales. ¿Qué actitud tomaría usted? ¿Clave? ¿B o C? C, ¿no es cierto? Tenemos que hacerle siempre hemocultivos por el riesgo de pensar en que pudiera tener siempre una bacteria. Recuerde que es un niño pequeño y puede hacer bacteremia. Hemograma, plaqueta, examen de orina, hemocultivo y son negativos, alta sin antibióticos y cita el día siguiente. 4, clave C. 5. Niño de 10 meses con fiebre 39 grados desde hace 4 días, sin vómitos ni diarrea. Despierto, activo, examen físico sin alteraciones, hemograma, leucocitos en 20.000, neutrófilos en 15.000, plaquetas en 180.000. Examen de orina, leucocitos 2 a 4 por campo, glóbulo rojo 0,1 por campo. La conducta más apropiada es... ¿Clave? ¿B? ¿B? D de dedo. ¿Por qué D? Perfecto, ¿no? Hay bacteremia oculta, ¿no? ¿Por qué hay bacteremia oculta? Tengo leucocitos mayor de 15.000, tengo neutrófilos mayor de 10.000, ¿ok? Entonces, ahí sí, es que no es que le hayan visto la garganta y está un poco rojita y le hagan moxi, ¿no? Sino que tienen fiebre y no tienen foco evidente, hay que hacerle su hemograma y su hemocultivo, y sabiendo que el riesgo de bacteremia oculta, le dan amoxicilina. Muchas veces se trata bacteremia oculta sin saberlo, porque simplemente no encuentran nada, le abren la garganta y lo ven un poco roja, tienen amoxicilina. Y como Diosito es peruano, salvamos muchas bacteremias ocultas, ¿no? Pero en realidad tienen que tener cuidado de manejar bacteremia oculta. Clave D. 6. En relación al manejo del niño febril de alto riesgo, menor de 5 años, considerar todo excepto. ¿Clave? ¿Clave? ¿Cuál no harían? ¿Clave? A. A ver, taquipnia, frecuencia respiratoria mayor 50, si estoy entre 6 y 12 meses, sí, ¿no? Porque cuando hablo de taquipnia, estoy sospechando en qué cosa. Neumonía, ¿no es cierto? Es algo bastante sensible, es un signo bastante sensible para neumonía. Artritis séptica, si el niño no soporta su propio peso, también. Iniciar antibiótico parenteral si menor de 3 meses con leucopenia o leucocitosis, también. Antibiótico parenteral si es menor de 1 mes, también. ¿Tomar radiografía de tórax si la fiebre es 39 y hemograma con leucocitosis? No. La radiografía de tórax solamente se toma si yo tengo algún signo a nivel pulmonar, ¿ya? Sí. ¿Ah?
¿Perdón? El criterio de Rochester. Escolar de sexo femenino de 6 años, con tiempo de enfermedad. Sí. No le escucho, no te escucho. En un chiquito que yo tengo sospecha de artritis séptica, generalmente lo que pasa ahí es que es de cadera, ¿no? Y en la cadera generalmente no puedes caminar, ¿no? O sea, esa es se hace un costado, ¿no? Escolar de sexo femenino de 6 años, con tiempo de enfermedad de 5 días, caracterizado por fiebre vespertina, hasta 39.5 grados centígrados, constipación de 2 días, malestar general, al examen físico no contributorio, examen completo de orina normal, hemograma con leucopenia, ¿cuál de las conductas adoptaría usted en el presente caso? ¿Clave? Bueno, ¿cuál creen que puede ser? Está claro cuál es el diagnóstico, ¿no es cierto? El diagnóstico más probable, ¿cuál va a ser? Fiebre tifoidea. El punto de esto es cómo hacemos el diagnóstico en un niño que ya tiene 5 días con la enfermedad, ¿no? Porque el hemocultivo es bueno en los primeros días. El coprocultivo es tardía, ¿no? ¿En qué momento y con qué yo me aseguro que yo puedo tener siempre aislar el germen? Con mielocultivo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso deberían ser hemocultivo y mielocultivo. ¿Ah? Se tiene que hacer. Si yo tengo un niño que tiene 3 o 4 días, sí. Pero cuando estoy con 5 días, ¿cómo me aseguro que no está el germen? Debería hacerse. Es que estás justo en el momento en que ya el hemocultivo está en declive, ¿no? O sea, los primeros 5 días generalmente es bastante sensible, pero luego va cayendo. Entonces, si yo me quiero asegurar antes de iniciar el antibiótico, debería hacerlo un mielocultivo, porque el mielocultivo es todo el tiempo sensible. Y no puedo esperar primero mi mielocultivo sea negativo porque después ya estoy con antibiótico. Pero académicamente tú deberías tomar los cultivos antes de iniciar antibiótico. Clave. Perdón, no, es ¿cuál era? Hemocultivo, no. Hemocultivo, mielocultivo, ¿no? Es que no hay otra, no hay... Ah, tienes razón, podría ser la C. Ah, no, pero dice control. En general la idea es tomarle el mielocultivo, ¿de acuerdo? Si tengo, sí podría ser, exacto, la alternativa C es una buena alternativa. La C. 8. Usted recibe
un paciente de 18 meses. A ver, siguiente. Usted recibe un paciente de 18 meses de edad sin antecedentes patológicos de importancia, que comienza hace 24 horas con hipertermia de 39 grados axilar, edema y eritema palpebral derecho. Al examen físico se encuentra en buen estado general, febril, con movimientos oculares conservados y sin lesiones en piel adyacentes al ojo afectado. Ante esta situación, ¿cuál es la conducta más apropiada? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Ah? Celulitis preseptal. Ok. ¿Cuál sería el agente etiológico? ¿Ah? ¿Estafilococo? Estafilococo yo pienso cuando hay una puerta de entrada por piel. Hemófilus lo pienso cuando ¿qué pasa? Bueno, cuando no está vacunado. ¿Y qué cosa tiene? Sospecho en una sinusitis ¿de qué tipo? ¿Ah? ¿Sinusitis en dónde? ¿O un niño de 18 meses? ¿Ah? ¿Cuál es el seno con el que nacemos? ¿Ah? ¿Cuál? El etmoidal. Entonces, la sinusitis etmoidal es una causa frecuente de celulitis preseptal cuando no hay lesión aparente a nivel de piel. Y el germen más frecuente es Hemófilus. ¿De acuerdo? No, bueno, ahora, ¿no? Pero generalmente los que causan celulitis preseptal es Hemófilus, ¿no? Ahora con la vacuna, Hemófilus está bajando cada vez más. Por eso, todavía, o sea, es que neumococo no hace tanto sino, celulitis preseptal. El que más hace celulitis preseptal es Hemófilus, ¿no? Todavía no tenemos ahora reportes, por lo menos en nuestro país, acerca de cuál es la frecuencia actual, ¿no? Bueno, ¿cuál sería el tratamiento, la conducta más apropiada? ¿Qué harían? ¿Oxa? ¿Por qué? ¿Cubre Hemófilus? ¿Ah? Sí. Si es un niño pequeño y tengo una celulitis preseptal, tengo que hospitalizarlo y el tratamiento es endovenoso siempre. ¿Por qué? El riesgo es de que pase una celulitis postseptal, ¿no? ¿Cómo diferencia una preseptal de una postseptal? Movimientos oculares, ¿no? Porque implica lesión o no lesión de pares craneales. Entonces, el tratamiento debe ser endovenoso y que me cubra Hemófilus. ¿Cuál sería en todo caso? La cefotaxima. Si yo no estoy seguro que sea Staph o Hemófilus, ¿cuál sería el tratamiento de elección? Si no estoy seguro de ese Staph o ese Hemófilus, ¿cuál le daría? Porque cefotaxima no cubre Staph. ¿Qué le daría? ¿Qué cubre estafilococo bien y cubre Hemófilus bien? ¿Ah? ¡Uy, chicos! Ampicilina sulbactam, ¿no? Ampicilina sulbactam. Yo cubro bien Staph y cubro bien Hemófilus, ¿ya? Un chiquito con celulitis preseptal debería hospitalizarse, sí, por alto riesgo de que pueda hacer una postseptal, ¿sí? Hasta que pase por lo menos todo el cuadro inicial. Es de alto riesgo, ¿ya? Generalmente las celulitis preseptales son niños pequeños, ¿no? Generalmente son menores de 5 años. Gracias. Ya. A ver, siguiente. Entonces,
Sí. Es que en general las celulitis presectales son casi siempre niños pequeños, son niños menores de 5 años. En preescolares, menores de 5 años todos los hospitalizamos. ¿No? 9. ¿Cuál sería su conducta ante un paciente febril de 23 días de vida sin otro hallazgo, cuya evaluación física es normal y cumple todos los criterios de bajo riesgo de Rochester, y además la madre refiere que sus hermanos menores están resfriados? Clave A. Iniciar antibiótico y hospitalizar. Recuerden, criterio de Rochester no sirve para neonatos. Criterio de Rochester son para lactantes. ¿Ya? Clave A. El vector transmisor de la fiebre amarilla urbana es... Aedes aegypti, ¿no? Ha venido 2 veces en el examen del ENAM. 2 veces, así es que... El agente causal de la parotiditis es... Paramyxovirus. Clave C. A ver, silencio por favor. Se ha confirmado el diagnóstico de tosferina en un niño de 3 años que concurre al jardín de infantes. ¿Qué contactos debe recibir eritromicina durante 10 a 14 días? Clave D. Todos los niños, adultos y convivientes del jardín, independientemente del estado inmune y de los síntomas. ¿Por qué? Para que eviten contagiar a otros. ¿No? Más o menos para acordarnos las definiciones epidemiológicas, ¿ya? Pertussis. Cuando hablamos de caso probable, en menores de 3 meses, porque es un cuadro inespecífico, infección respiratoria alta, con apnea y cianosis, desencadenados por estímulos, por ejemplo, la alimentación, y antecedentes de contacto con probable pertussis. ¿Cuándo es un caso confirmado? Es un caso probable que ha tenido una inmunofluorescencia directa positiva o aislamiento de la bordetela. Generalmente la definición de caso probable en mayores de 3 meses es un cuadro de tos paroxística de más de 2 semanas y exterior inspiratorio o vómitos después del acceso de tos. Y en adolescentes y adultos los cuadros pueden ser leves. Hay que mirar si tiene un nexo epidemiológico, es un caso probable que tuvo contacto durante el periodo de transmisibilidad con un caso confirmado. Entonces, un contacto es una persona expuesta a un caso probable entre 1 semana antes y 3 semanas después del inicio de la tos paroxística, y un niño adecuadamente vacunado es todo niño que al cumplir 6 meses de edad recibió las 3 dosis de la vacuna pentavalente, 2, 4 y 6 meses. Ojo, no considera los refuerzos, basta que tengamos las 3 dosis, ya decimos que es adecuadamente vacunado. ¿Ya? 1 semana antes es contacto. Por ejemplo, si todas las personas que estuvieron con un paciente con diagnóstico de bordetela desde 1 semana antes hasta 3 semanas después del inicio de la tos paroxística pueden estar contagiados. Exacto. Clave D. A ver, todos los siguientes enunciados sobre la tosferina son ciertos, excepto... ¿Y por qué no sale? Bueno, 14 clave. Perdón. A ver. ¿La neumonía es la complicación más frecuente? Sí. ¿Algunos pacientes especiales lactantes no tienen gallo expiratorio? Sí, eso es correcto. Sobre todo los niños más pequeños.
¿Suelen afectar a lactantes menores de 1 año? Sí. ¿El síndrome se asocia con infección por Bacteria bronquicética en ocasiones? También. ¿De forma característica hay fiebre en la fase de tos paroxística? No. ¿Cuándo hay fiebre? En la fase catarral. Clave E. Usted diagnostica parotiditis urliana por clínica y epidemiología a un niño de 7 años. Recibió vacuna triple viral al año de vida. ¿Cuándo podría reiniciar actividad escolar? ¿Cuándo? ¿Clave? ¿Alguien sabe? Es el tiempo, acá lo que están queriendo medir con ustedes es cuándo se contagia, hasta cuánto tiempo se contagia, ¿no es cierto? Es desde los pródromos hasta más o menos 9 días después de que desaparece la tumefacción, ¿no es cierto? La transmisión va a ser por gotitas, periodo de posibilidad de contagio 2-3 días antes de los síntomas visibles hasta 9 días después de que estos desaparecen. Clave D. Dos o 3 días antes de que empiecen los síntomas ya empieza a tener... ¿Perdón? A ver, ante un niño de 13 meses de edad, inmunocompetente, sin vacunación antisarampionosa, que tuvo contacto con sarampión en las últimas 48 horas, ¿cuál es la conducta más adecuada? Dar vacuna antisarampionosa. Si tuviera un paciente que es inmunosuprimido, tendríamos que dar vacuna más inmunoglobulina. Para hepatitis B, para sarampión. ¿Sí? Sí. O sea, no te cubre el 100%. Lo que sí hace que tu infección sea más leve, pero puedes contagiar a los otros. ¿Perdón? Ah, definitivamente sí. Señale cuál es actual, pero ojo, todas las vacunas, una vez que lo vacunas, sobre todo con vacunas de virus vivos, el vacunarlo no necesariamente significa que no le va a dar la infección, ¿no? Yo te vacuno contra varicela y te puede dar varicela, pero es mucho más atenuada. Señale cuál es actualmente una enfermedad inmunoprevenible en el Perú. ¿Clave? ¿Tétanos? Sí. Meningitis también, paperas también, tosferina también. Todas. Todas estas son enfermedades bajo vigilancia y de notificación obligatoria en el país. Tétanos, difteria, tosferina, polio, sarampión, rubiola, hepatitis B, meningitis tuberculosa. Si tenemos un caso, estamos en la obligación de reportarlo. Ahora, la presencia de un caso confirmado de sarampión o rubiola se considera un brote o epidemia y constituye una emergencia sanitaria. ¿Ya? Entonces tenemos que tener bastante cuidado porque la vigilancia epidemiológica tiene como objetivo detectar oportunamente la reintroducción de dichos virus. Nosotros no tenemos un caso de sarampión hace muchísimos años. ¿Ya? ¿Qué cosa es un caso importado? Es un caso confirmado según pruebas epidemiológicas o virológicas que estuvo expuesto al virus fuera del continente americano durante los 7 a 21 días anteriores al exantema. En caso de rubiola es de 12 a 23 días. Entonces vamos a ver cuáles son los indicadores de vigilancia, nuestra tasa de notificación, casos investigados y con investigación completa y casos con resultados oportunos. En cuanto a criterios clínicos para sarampión, ya saben, fiebre, tos y conjuntivitis, un exantema maculopapular generalizado, céfalo caudal, que no compromete palmas ni plantas
y de más de 3 días de duración. Y la rubiola, en general, es adenopatías retroauriculares, una lesión macular mucho más tenue, no tan brillante ni tan roja, rutilante como el sarampión, y que puede durar en menos tiempo y más tenue. Resultado confirmado cuando es un IgM positivo. Y en general estas son las enfermedades inmunoprevenibles más importantes. Clave E. Todas. 16. Ingresa en la guardia un niño de 3 años con dificultad respiratoria, fiebre. En la radiografía tórax se sospecha derrame pleural, por lo que se realiza una toracocentesis obteniéndose 100 centímetros de líquido citrino, con pH en 7.25, glucosa en 46, proteínas en 6 gramos por litro, debe ser 6 gramos por decilitro, leucocitos 90 por milímetro cúbico, 75% de polimorfos nucleares, gran sin gérmenes. En relación al drenaje pleural, ¿cuál es la conducta más adecuada? ¿Clave? ¿Qué opinan? Primero definir, ¿no? Líquido pleural, ¿no? Generalmente el líquido pleural es claro, contiene 1000 celos por milímetro cúbico, las proteínas son debajo de 3 gramos por decilitro y la deshidrogenasa láctica es por debajo de 200. Los trasudados casi siempre tienen menos de 1000 milímetros cúbicos y si es un trasudado no hay que hacer más estudios. Si es exudado, la relación proteínas del líquido pleural, proteínas séricas es más de 0.5, lactato de la deshidrogenasa láctica es mayor de 200 y la relación de lactato de deshidrogenasa en líquido pleural sobre el suero es mayor de 0.6. Si es una infección bacteriana, casi siempre hay disminución de la glucosa y un pH bajo nos sugiere un empiema. Empiema en realidad, definición de empiema es una bacteria en líquido pleural. O sea, si tenemos un gram positivo, nos hace bacteria. O si vemos un líquido purulento, es un empiema. Y todo empiema, con pus, ¿no? Hay que drenarlo. ¿De acuerdo? Pero un exudado no es indicación de tubo de drenaje. ¿De acuerdo? La clave aquí correcta es la alternativa D. (17) Sí, no colocar tubo por tratarse de un líquido sin criterios de drenaje. Un lactante de 5 meses llega a la consulta porque presenta hace 3 días manifestaciones catarrales. La noche anterior a la consulta se agrega tos exigente, respiración rápida, sibilancias e intranquilidad. Señale usted la probable posibilidad diagnóstica más correcta. ¿Clave? Dedo, ¿no? Bronquiolitis. 3 días, secreción nasal y luego sibilancias en un niño de 5 meses. Recuerden que la bronquiolitis ocurre en niños menores de 2 años, etiología predominantemente viral. El más frecuente, ojo, bronquiolitis, el más frecuente es sincitial respiratorio, pero no es el único. Yo puedo tener bronquiolitis hasta por rinovirus, para influenzas, adenovirus, influenzas, inclusive por el virus del papel y micoplasma, ¿no? Generalmente no es lo más frecuente, adenovirus te puede dar neumonías, metaneumonía, neumonías, te puede dar bronquiolitis obliterante, te puede dar muchas cosas, pero también puede causar bronquiolitis. Hay que tener en cuenta que la etiopatogenia es la inflamación del epitelio, destrucción, descamación del epitelio ciliado con edema de mucosas y obstrucción de vía aérea. El adenovirus, como ya dijimos, puede dar bronquiolitis obliterante, puede dar alveolitis. Hay alteración en la ventilación perfusión con efecto cortocircuito y hipoxemia, lo que va a ocasionar incremento de trabajo respiratorio, taquimia, retracciones e irritabilidad.
Tener presente cuándo hospitalizar una bronquiolitis, cuando hay una enfermedad preexistente, cardiopatía, displasia broncopulmonar, respiraciones crónicas, o su severidad de ingreso, ¿no? Una disnea marcada, deshidratación, hipoxemia. Y ojo, todo niño con bronquiolitis y que tiene menos de 2 meses debe hospitalizarse, sobre todo si tiene antecedente de prematuridad. ¿Por qué? Porque el virus sincitial respiratorio tiene alto riesgo de hacer apnea. Así no tenga criterios de severidad para la bronquiolitis. Pero si es menor de 2 meses, porque sospechamos que la causa más frecuente de bronquiolitis es virus sincitial respiratorio, y virus sincitial respiratorio está asociado a apnea, deberíamos hospitalizarlo los primeros días por lo menos, ¿no? Bueno, esto... Recordar que para el manejo terapéutico lo único que está demostrado es oxígeno y nada más que oxígeno. Beta 2 podría darse si es que responde y si no, tampoco darle. Los corticoides no han demostrado ningún efecto para el manejo de bronquiolitis. Y el uso de adrenalina, si bien puede mejorar en algunos casos, puede haber un efecto rebote y por lo tanto tampoco es recomendable. Clave D. La radiografía torácica de un lactante de 9 meses de edad revela líquido pleural y neumatocele. Estos hallazgos son causados posiblemente por el agente que más causa neumatocele en niños con neumonía es estafilococo. Clave B. ¿Cuál no es una indicación de hospitalización en un niño con neumonía? Edad menor de 2 años, ¿no? Todo el resto sí. ¿Cuáles son lo que tenemos que chequear? Signos de alarma, ¿no? Si ha tenido convulsiones, no puede ver, somnolencia, desnutrición, vómito, deshidratación, hipoxemia, cianosis, alteración de conciencia, quejido, restricciones sociales o geográficas, ¿no? Clave A. Usted diagnostica otitis media aguda en un niño con fiebre, dolor de oídos y membrana timpánica eritematosa y abombada. Lo medica con amoxicilina a dosis habituales. 3 días después persiste la fiebre, presenta dolor y eritema en región retroauricular. El pabellón auditivo está desplazado hacia afuera y abajo, y la pared posterior superior del conducto auditivo está inflamada y edematosa. Estos hallazgos son más compatibles con mastoiditis. Es una complicación seria de una otitis media aguda. En un niño de 6 años, ¿cuál de las siguientes es una indicación absoluta de amigdalectomía? ¿Clave? ¿La A? ¿La A o la C? ¿O las dos? ¿Todas? A ver, las indicaciones de amigdalectomía actuales son las siguientes. Faringitis aguda recurrente con más de 7 episodios en los últimos 12 meses, o sea, más de 7 en un año. Cada vez se están volviendo más enérgicos en eso. Más de 7 en un año. Faringitis recurrente más de 5 en 2 años, ¿ya? Y más de 3 en los últimos 3 años. O sea, más de 5 en 2 años. O sea, 2 años que hayan tenido 6 o más faringitis al año. No. No, tiene que tener 2, o sea, 2 años con más de 5. O sea, 6 en un año y 6 en el siguiente año. Y recién después de eso, valorar la posibilidad de hacer por año. ¿Por qué? Porque cada vez se está viendo que las adenoides pueden involucionar solas, ¿ya? Perdón, no las adenoides, las amígdalas palatinas, ¿ya? Pueden involucionar solas. Y siempre la tendencia es a conservarlas. La indicación para hacer una extirpación de amígdalas es cuando yo tengo una apnea obstructiva del sueño. Esa sí es una indicación absoluta, ¿ya? Pero por faringitis a repetición,
con diagnóstico, obviamente con diagnóstico de estreptococo, o sea, diagnóstico de bacteria, ¿no? O sea, no faringitis virales. Faringitis bacteriana tiene que ser más de 7 en un año, más de 5 en 2 años, o más de 3 en los últimos 3 años. Entonces, la clave aquí es la alternativa C. Niño de 3 años que comienza bruscamente hace 48 horas con dolor en la boca, salivación, mal aliento y fiebre de 39 grados. Se observan lesiones erosionadas de 2 a 7 milímetros de diámetro, cubiertas por membranas amarillo grisáceas en toda la boca, a predominio de lengua, mejillas y en amígdalas. Presenta adenopatías submaxilares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Clave? A. Una gingivoestomatitis herpética. Recuerden, en los niños, la gingivoestomatitis herpética, casi siempre el primer cuadro es un cuadro aparatoso, de mucho dolor, con mucha fiebre, con lesiones muy grandes, sangrantes. El niño no va a querer comer por lo menos una semana. La mamá va a estar sufriendo porque el niño no come absolutamente nada, fiebres muy altas. Entonces, muchas veces es una lesión, es una enfermedad, si bien viral y que sabemos que va a pasar, llama mucho la atención a los padres, ¿no? Y la fiebre es persistente. 22, clave. En general, eso es controversial, ¿ya? Se dice que en los primeros 48 horas el tratamiento con antivirales podría surgir algún efecto, pero luego de las 48 horas... Ya depende de ustedes si le dan o no, ¿no? Pero generalmente en las primeras 48 horas podría ayudarle. Pero si fuera... le dejarías, ¿no? En las primeras 48 horas. Pero si ya tiene 5 días, lo más probable es que ya no... Tópico nada más. Analgesia. 7 a 10 días. Sí. Pero la mayoría de gente mayor ya tiene. Los que van a sufrir van a ser los niños pequeños en su primera infección. Una niña de 4 años comienza abruptamente con fiebre y dificultad respiratoria grave. Se encuentra en mal estado general, ansiosa, sentada hacia adelante, con babeo y sensación de falta de aire. El diagnóstico más probable es... ¿Clave? B. Laringitis supraglótica, o más conocida como epiglotitis. Acordarse que en los cuadros de vía aérea superior existen 3 grupos principales a hacer diagnóstico diferencial. El CRUP, la traqueitis bacteriana y la epiglotitis. Esos son los 3 grandes diagnósticos diferenciales. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la edad. El CRUP casi siempre son niños pequeños, de 3 meses a 3 años. Una traqueitis sí es de mucho más amplio espectro, puede ser desde 6 meses a 12 años. Y las epiglotitis son niños un poco mayores, de 2 a 7 años. En general, la única que tiene una distribución estacional es el CRUP viral, que casi siempre es en invierno y es esporádica, por grupos, ¿no? Como epidémicas. Traqueitis y epiglotitis no tienen distribución estacional. El agente etiológico más frecuente del CRUP viral es el parainfluenza. Acuérdense bien eso, ¿no? CRUP viral, parainfluenza. También ha venido. Traqueitis bacteriana, Staphylococcus aureus es la causa más frecuente. Traqueitis bacteriana, Staphylococcus aureus. Y epiglotitis, Haemophilus influenza. Bueno, ahora ya no. Va a pasar probablemente ser Staph aureus, pero hasta ahora... Lo que dice la literatura en los libros todavía sigue siendo Haemophilus influenza. El CRUP viral, gradual y fiebre 1 a 2 días. La traqueitis bacteriana es insidiosa y la epiglotitis es un cuadro muy brusco, muy agudo. No puede haber epiglotitis que dure 3 días. La epiglotitis es algo, fiebre alta, súbita,
y el paciente luce tóxico, realmente tóxico, no puede ni respirar. Fiebre variable y traqueitis y epiglottitis es bastante elevada. La tos perruna se ve en el club viral y la traqueitis. En la epiglottitis simplemente no habla, no puede ni hablar. Vamos a ver babeo únicamente en la epiglottitis, la voz apagada en la epiglottitis, toxicidad en la epiglottitis, la postura en trípode en la epiglottitis y obstrucción de vía aérea superior rápida solo en traqueitis y epiglottitis. Recuerden bien cómo se ve en el CRUB, ¿no? Una laringotraqueitis, ¿no? En donde se ve una estenosis de la parte de la tráquea superior y edema subglótico. Se ve también esta lesión filiforme. Diagnóstico diferencial, las pseudomembranas de la difteria. La epiglottitis, fíjense cómo se ve la epiglotis, parece un pulgar de grueso. Hay que tener algo muy claro. La epiglottitis es un cuadro que necesitamos asegurarnos una buena vía aérea. Tenemos una sola oportunidad para intubarlo. Si por algún motivo, al colocar el tubo endotraqueal, a ver, silencio. Si por algún motivo, al tocar el tubo endotraqueal, yo toco la epiglotis, esa epiglotis se cierra y el niño se muere si no hacemos rápidamente una traqueostomía. Es decir, la intubación debe ser en sala de operaciones y con todo preparado para tener una traqueostomía. Porque si no, el niño se nos puede morir. ¿No? Es una emergencia real. Clave B. Niño de 7 años, campeón de natación en su colegio, presenta dolor intenso del oído derecho que se acentúa con la movilidad del pabellón auricular. Prurito local encontrándose afebril. La otoscopía resulta dificultosa y se destacan edema y eritema del conducto auditivo externo. Cerumen blando y blanco. Tímpano de aspecto levemente opaco con movilidad normal. ¿Cuál de los siguientes gérmenes es el que con más frecuencia produce este cuadro? Clave A, ¿no? El diagnóstico es otitis externa del nadador, ¿no? El germen más frecuente es Pseudomonas aeruginosa. ¿Tratamiento? ¿Qué le dan? ¿Ah? Ciprofloxacina ótica, ¿no? Es la más frecuente. Clave. Paciente que durante el curso de una otitis media aguda comienza con vértigos, nistagmus, acúfenos, náuseas y vómitos. ¿Qué diagnóstico es el más probable en este caso? Clave. Laberintitis, ¿no? Paciente de 3 años de edad, inmunocompetente, con una otitis media aguda, que presenta fracaso clínico luego de haber recibido 10 días de amoxi 80 por kilo y 10 días de amoxiclavulámico 80 por kilo. ¿Cuál es la conducta a seguir? ¿Sí? ¿Cetraxona? Uno tiene que mirar bien cuántos días de tratamiento antibiótico tiene ese paciente, ¿no? Tiene 20 días de tratamiento antibiótico, sin respuesta, ¿sí? Entonces, lo más probable es que tengamos un germen que no sea lo habitual, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un estudio previo al iniciar el tratamiento, ¿no? Luego le pueden iniciar el antibiótico que quieran, como darle como tercera línea, pero previo a eso tenemos que hacerle un cultivo. Por lo tanto, aquí hay que hacerle una timponocentesis como material del oído medio para cultivo. ¿Y de ahí? No,
Eso es para dejar drenaje, todo drenaje. Tú simplemente puedes agarrar y punzar y hacer cultivo, sin necesidad de dejar drenaje. Lo otro se llama miringotomía. Claro, ya lo conversamos anteriormente. ¿Ah? Sí, pero previo cultivo. Le hago el cultivo, espero resultado, pero no voy a esperar resultado para el tratamiento. Le doy la ceftriaxona, pero primero cultivo. Clave C. Sobre la traqueitis bacteriana, todo es cierto, excepto... Silencio. Clave. La A, ¿no? La causa más frecuente era estafilococo. Señale la afirmación falsa. ¿Cuál es la clave? Clave. La D, ¿no es cierto? ¿El seno frontal es susceptible de albergar una infección desde el periodo lactante? No, ¿no? No hay en los lactantes, ¿no? Primero que se forma es el hemoidal. Luego, ¿quién sigue? De ahí, maxilares, luego esfenoidales y finalmente frontales. A ver, faringitis aguda, 90% van a ser virales. Es infrecuente faringitis en menor de un año, ¿ya? Bien raro faringitis en menor de un año, sea viral o bacteriano. Síntomas, fiebre, astenia, anorexia, dolor faríngeo. Si es viral, va asociada a conjuntivitis, rinitis y coriza. Dura de 1 a 5 días. De los más agresivos es el Coxsackie, el virus Coxsackie virus, que va a lesiones ulceradas de 2 a 3 milímetros, pero ojo, a nivel de pilares anteriores, en el paladar blando y úvula. Un niño puede tener varios episodios de pangina en su vida, o sea, con uno no es suficiente. La faringitis estreptocócica, 10% de los casos de fiebre y dolor de garganta van a ser niños mayores. Nunca va a haber faringitis estreptocócica en un niño menor de 2 años, ¿ya? Y lo frecuente es que sea de 5 a 15 años. Hay que darle antibiótico porque hay complicaciones, fiebre reumática, glomerulonefritis. Igual tienes que dar antibióticos. Si yo veo una amígdala con pus y adenopatías grandes, dolorosas, le doy antibiótico terapia. Es que la escarlatina ya lo vas a ver después. La escarlatina lo vas a sentir por las lesiones, el rash, y no ocurre al mismo tiempo, ocurre días después por la toxina del estreptococo. Es que probablemente pudiera tener lesiones en piel. Las lesiones de piel salen ASO negativo. Tienes que pedir antideneasa. No, cuando tienen lesiones en piel y si están empezando una glomerulonefritis post-estreptocócica, ASO puede salir un 30-40% negativo por lesiones en piel. 3 a 4 semanas después. A diferencia, ya, pero eso es otro. Cambiando el tema, ya.
Ok, entonces si yo tengo lesiones con pus y adenopatías, yo asumo que es una faringitis bacteriana y le doy el tratamiento antibiótico. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico de elección? Penicilina oral, o sea, penicilina B. Es el tratamiento de elección para faringitis estreptocócica. Puedo darle también eritromicina en alérgicos a penicilina, pero el tratamiento de elección es penicilina B, oral. Clave D. Ante un varón de 4 años de edad, con fiebre alta, súbita, exterior inspiratorio, dificultad respiratoria importante y postración llamativa, ¿en qué debo pensar? ¿Clave? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál? Epiglotitis, ¿no? Por lo tanto, la clave es la alternativa B. Obviamente con todos los cuidados requeridos. 30. Actualmente el método de diagnóstico más efectivo para la otitis media aguda con efusión en edad pediátrica es otoscopía, ¿no? Tu otoscopio es lo más indicado. Pero ojo, para evaluar si es una otitis media aguda o una otitis media con efusión, una de las cosas que tenemos que evaluar es la movilidad de la membrana timpánica. Y por eso necesitamos que tenga su manguito para poder evaluar la movilidad de la membrana. 30, clave C. 31. Una niña es llevada a la consulta por presentar fiebre alta, anorexia y vómitos. Al examen presenta lesiones ulceradas en la región posterior de la cavidad bucal, úvula y los pilares anteriores. El diagnóstico más probable es... ¿cuál? Herpangina, ¿no? D. 32. Todas las afirmaciones son ciertas, respecto a la laringitis supraglótica, excepto. Clave D, ¿no? Dedo. En caso de que el niño no sea hospitalizado, siempre se debe hospitalizar, debe realizarse en el domicilio del enfermo la visualización de la faringe y epiglotis. Si hacen eso, lo más probable es que puedan hacer que haya una obstrucción severa. Clave D. Sí, es que generalmente, finalmente la epiglotis se va a tender a obstruir y cerrar, ¿no? En algún momento. Acude a su consulta un paciente de 3 años con un tiempo de enfermedad de 2 días, caracterizado por fiebre, 38,3, rinorrea leve y tos. Al examen físico, eritema faríngeo discreto. Además, madre refiere que 2 de sus hermanitos presentaron cuadro similar hace 5 días. El agente etiológico más común será la alternativa A, rinovirus, ¿no? Resfrío común. Paciente de 2 años y medio, fiebre 38,5 a 39, babeo hace 48 horas. Al examen físico se observa rigidez de cuello, cambio en la voz e impresión de dolorido. A la inspección de fauces se ve desplazamiento de la amígdala. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Clave D, dedo, ¿no? Absceso faríngeo. Lactante de 8 semanas de edad es llevado a consultorio para una evaluación de rutina. La historia indica que tuvo conjuntivitis en el periodo neonatal, no ha aumentado de peso desde la última consulta, hace 4 semanas, y a la madre le preocupa la tos persistente que ha tenido durante 2 o 3 semanas. Radiografía de tórax, infiltrados pulmonares intersticiales simétricos. Hemograma con eosinofilia. ¿Ya? Usted sospecha clamidia trachomatis. El tratamiento es macrólidos, ¿cierto? Recuerden, la neumonía eosinofílica, ¿ya?, es el tipo de neumonía típica del lactante.
¿ya? Y es causada por clamidia, ¿ya? Tiene un antecedente previo de una conjuntivitis por clamidia en la etapa neonatal. Clave B. Un niño de 5 años es llevado a la consulta por odinofagia y anginas reiteradas. La madre está preocupada porque el niño nunca está bien. La anamnesis revela que ha padecido una enfermedad aguda de las vías aéreas cada 6 semanas después de que comenzó a concurrir al preescolar. El crecimiento y desarrollo son normales, examen físico es normal, excepto por una hipertrofia amigdaliana y rinorrea serosa. ¿Cuál es la conducta más adecuada? Clave. Los niños en edad preescolar tienen cuadros respiratorios entre 5 a 7 veces por año, sin ningún problema. Clave A. 37. Son las 3 de la mañana de una fría noche de invierno en la guardia externa de un hospital pediátrico. Ingresa un niño de 2 años de edad con rinorrea serosa, tos perruna, tiraje intercostal inferior, respiración ruidosa, aunque no impresiona descompensado. No ha tenido episodios similares. ¿Cuál es su primera impresión diagnóstica? ¿Clave? Croup viral, ¿no? El croup viral o laringitis subglótica. Aquí hay que diferenciar el croup del falso croup, ¿ya? ¿Qué cosa es un falso croup? ¿Perdón? ¿Laringomalacia? No, son cosas diferentes, ¿ya? La laringomalacia es una alteración anatómica a nivel de los cartílagos que provoca una obstrucción, una obliteración congénita, ¿ya? En cambio, el falso croup es asociado a cuadros alérgicos, ¿ya? Son cuadros alérgicos. A diferencia del croup viral, que tiene un antecedente previo, un pródromo de una rinorrea, y 3 días después empieza con el estridor laringio, el falso croup no ha estado ni resfriado, ni con moco, nada por el estilo, y de repente, en la noche por un cuadro de alergia, empieza a toser bruscamente y empieza a tener estridor. Lo llevan rápidamente al hospital, y en el camino al hospital, por el aire frío, llega al hospital y ya no tiene nada, ¿no? Básicamente porque el falso croup mejora con la humedad, ¿no? ¿Ya? Entonces, a diferencia del croup viral que sí requiere tratamiento con, ¿cuál es el tratamiento del croup viral? Dexametasona, ¿no? Dexametasona, ¿no? Ojo, croup igual a dexametasona. Croup leve a moderado, 0.15 miligramos por kilo de peso, ha demostrado ser tan eficaz como 0.6, así que no hay que darle más de 0.15 miligramos por kilo, una sola dosis. Solo en croup severo. Y el croup severo porque sabes que lo hospitalizas, porque hay riesgo de rebote. Si tú mandas un chiquito con croup leve, le das adrenalina y lo mandas a su casa, va a estar bien en ese momento, pero 4 o 6 horas después te puede volver. Dexam. Siguiente. Usted asiste a un paciente de 14 años que está en el tercer día de tratamiento con amoxicilina, 1500 miligramos por día, diagnósticos de amigdalitis pultácea. Había comenzado 48 horas antes con fiebre de 39 grados, odinofagia, vómito, cefalea y postración. En el examen físico actual presenta temperatura axilar de 38,6, amigdalitis pultácea, enomegalias submaxilares, retrocervicales y leve dolor a la palpación en el hipocondrio izquierdo. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo y el examen complementario que indicaría? ¿Clave? Siempre que uno vea un niño adolescente, ¿no? Generalmente, uno debe sospechar que las amigdalitis purulentas no necesariamente pueden ser por estreptococo, sobre todo si tengo hepatoesplenomegalia y adenopatías múltiples, ¿ya? Lo más frecuente es que pudiera tener un síndrome de mononucleosis, ¿no? El síndrome de mononucleosis en los adolescentes, la forma más frecuente de
de enfermarse es transmisión salival, ¿no? Enfermedad del beso, dicen, ¿no? Aunque nosotros muchas veces nos infectamos antes, ¿no? Podemos tener infecciones previas. Ok, la clave aquí sería entonces la alternativa B. Juan, de 5 años, es llevado a la consulta por su madre, quien le refiere que desde hace 15 días presenta cefalea, tos, que empeora al dormir y rinorrea. Usted realiza el examen físico completo y encuentra como dato positivo las fauces levemente congestivas y drenaje posterior. ¿Cuál es la conducta terapéutica adecuada de acuerdo al diagnóstico más probable? Clave A, ¿no es cierto? El diagnóstico es sinusitis. Moira, de 2 años, es llevada a la consulta por presentar fiebre de 4 días de evolución, tos y disminución del apetito. La madre refiere que cuando le baja la fiebre juega, pero está más decaída de lo habitual. En el examen físico presenta una frecuencia respiratoria de 40 por minuto e hipoventilación en la base del pulmón izquierdo. En la radiografía de tórax se observa una consolidación pulmonar en la base izquierda. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada para esta paciente? Clave A, ¿no es cierto? No tiene ningún criterio para hospitalización. Por lo tanto, puede tener tratamiento ambulatorio. ¿Cuál es el diagnóstico? Neumonía. Un niño de 7 años tiene confirmación por test rápido de faringitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Ha iniciado tratamiento con penicilina y refiere mejoría clínica. ¿Cuál es el periodo mínimo que debe pasar desde el inicio del tratamiento para que pueda regresar a la escuela? La penicilina es bien rápidamente negativiza el estreptococo. En menos de 24 horas negativiza. Si es que es estreptococo, eso cae en 24 horas. Si no, hay que sospechar en otra cosa. ¿No? Clave A. Manuel, de 6 años, que comenzó hace 48 horas con dolor intenso en el oído derecho. Aumenta al tocarse la oreja. ¿Cómo se llama eso? ¿Dolor al tocarse la oreja? Signo de trago. Previamente presentó prurito y ahora se agregó secreción blanquecina. Además de la indicación de ibuprofeno por vía oral como analgésico, ¿cuál es el tratamiento más adecuado en primera instancia? ¿Cuál es? ¿Nada? ¿Cuál es el diagnóstico? Es una otitis externa, ¿no es cierto? El tratamiento es tópico. Clave B. ¿43? ¿Hacemos hasta las 50 y luego descansamos o quieren? ¿Seguimos todo? Ya hasta cuando aguanten, ¿ya? Vamos a ver. Ya hasta la 45. Hasta la 45. Redondeemos 45. Si usted administra, estas son fáciles. Si usted administra soluciones de cloruro de sodio al 0.9%, lo que es lo mismo, al 9 por 1000, intravenosa, ¿en cuál de los siguientes espacios corporales espera que la solución distribuya principalmente? A ver. ¿Clave? ¿Clave? ¿C? ¿D? ¿A? ¿El intracelular? A ver, ¿qué diferencia hay entre destroza y cloruro? La osmolaridad es más o menos la misma, ¿no es cierto? Es isosmolar. Destroza al 5%, cloruro de sodio al 9 por 1000 es isosmolar. Pero la diferencia es que uno tiene
osmolaridad y el otro tiene tonicidad. ¿Qué cosa es diferente la tonicidad de la osmolaridad? Un soluto es osmóticamente activo o tiene tonicidad cuando no puede difundir libremente a través de la membrana. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que no puede pasar. La destroza puede pasar a través de sus canales. En cambio, el cloruro de sodio no pasa fácilmente porque tiene cargas. ¿De acuerdo? Y casi siempre se queda en el espacio donde está. Puede pasar, pero mucho más difícilmente. Por lo tanto, el cloruro de sodio casi siempre se va a quedar allí como cloruro de sodio donde lo hemos puesto, en el intravascular. Una parte puede ir al intersticial, ¿ya? Pero todo se queda en el extracelular. Sin embargo, la mayor cantidad se queda en el intravascular. Y esa es la razón por la cual la usamos para expandir volumen. Entonces, para expandir volumen necesitamos soluciones isosmolares y que sean tónicamente activas. Por esa razón, para expandir, ¿qué podemos usar? Cloruro de sodio al 9 por 1000, podemos usar albúmina al 5%, podemos usar poligelina, GES, que es de estrano también en solución isotónica, pero soluciones que sean isotónicas más que isosmolares, ¿de acuerdo? Para que expandan volumen. Clave D. Dedo intravascular. 44. Un niño de 3 años y medio es traído a la consulta por diarrea de un mes de evolución. Presenta 5 a 6 deposiciones durante el día de tipo acuoso y a veces se observan alimentos no digeridos. La madre refiere como antecedentes cólicos en el primer trimestre de vida y un episodio de gastroenteritis hace aproximadamente un mes y medio. El niño se encuentra en buen estado general, con peso y talla en el percentil 25 y buen progreso pondoestatural. ¿Cuál es su hipótesis diagnóstica? A ver, primero hay que definir qué cosa es una diarrea, ¿no? Es 3 o más deposiciones líquidas en 24 horas y crónica es aquella diarrea que se prolonga por más de un mes. Un episodio diarreico es aquel que las primeras 24 horas cumple el criterio de diarrea y el último día seguido al menos por 48 horas con deposiciones normales, ¿ya? Hay que diferenciar diarrea crónica de diarrea persistente. Una diarrea persistente, ¿cómo definimos diarrea persistente? ¿Cómo? Como una diarrea, ¿de qué tipo? Infecciosa. Diarrea infecciosa que dura más de 2 semanas. En cambio, una diarrea crónica, el agente no necesariamente es infeccioso. Puede ser malabsorciones, puede ser una diarrea osmótica, cualquier cosa, ¿no? Diarrea infecciosa por más de 2 semanas es diarrea persistente, ¿ya? Diarrea crónica es diarrea que dura más de un mes. Es persistente. Cuando hablamos de... No, bueno, cuando nosotros miramos en la OMS, que nos basamos en eso, hablamos de persistente, más de 14 días de duración, ¿ya? Y las guías de la diarrea hablan de diarrea persistente para más de 14 días, porque estamos hablando de diarrea infecciosa. Y diarrea crónica es más de un mes, ¿ya? Y diarrea persistente, más de 14 días de duración, etiología infecciosa, comienzo agudo, estado nutricional, afectación del estado nutricional, y casi siempre riesgo sustancial de muerte. Síndromes diarreicos crónicos. ¿Cuáles son los patógenos asociados a diarrea persistente? Básicamente bacterias, sobre todo E. coli, enteroagregativa y enteropatógena. También puede haber Campylobacter, Salmonella, Clostridium. Y entre los parásitos, el más frecuente es Giardia lamblia. Pero también puede haber Blastocystis, Cryptosporidium, Entamoeba, Ciclospora. Ojo que estos parásitos antes se creía que solamente eran para pacientes inmunosuprimidos, pero también pueden haber en pacientes normales. En pacientes con diarrea persistente y virus, el VIH, el enterovirus y los picornavirus son los más frecuentes. La clave aquí es la alternativa D, ¿no? Giardia, que es la más frecuente de todas. 45. Un varón de 12 años
es traído al servicio de urgencias por presentar decaimiento y mala ingesta oral. Su tensión arterial es de 110,70. La frecuencia cardíaca es de 120 latidos por minuto. Se le solicita un laboratorio cuyos resultados son creatinina en 0,7, glucosa en 1000 miligramos por decilitro, calcio en 9 miligramos por decilitro, magnesio 1.2 miligramos por decilitro, sodio en 128, potasio en 5.4, cloro en 90, bicarbonato en 15. ¿Cuál considera la causa más probable de esta hiponatremia? ¿Clave? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando tenemos una hiponatremia? Bueno, no salió, pero en este cuadrito decía hiponatremia, mirar primero la osmolaridad, ¿ya? Porque la osmolaridad nos va a decir si una hiponatremia es hiposmolar, es una hiponatremia real, una hiponatremia es isosmolar, una pseudohiponatremia, o una hiponatremia puede ser hiperosmolar, o una hiponatremia translocacional. ¿Cuándo yo tengo una hiponatremia hiperosmolar? Cuando yo tengo un soluto diferente al sodio que me está dando osmolaridad. ¿Y cuándo lo puedo ver? En pacientes que tienen nutrición parenteral y tengo aminoácidos altos, y eso puede dar osmolaridad y por eso baja el sodio, o en pacientes que tengo una glucosa tan alta que ya me da osmolaridad, ¿no? Y eso puede provocar hiponatremia, ¿no? En este paciente, una de las cosas que tenemos que mirar es que la glucosa está en 1000 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, lo más probable es que esa glucosa esté dando tonicidad y la hiponatremia que tenga este paciente no sea una hiponatremia renal, una hiponatremia real, sino una hiponatremia hiperosmolar, ¿no? O translocacional. Clave B. Entonces, es lo que estoy diciendo, ¿no? Solutos osmóticamente activos causan deshidratación celular. En la hiperglicemia el sodio disminuye 1.6 milimoles por cada 100. Por lo tanto, si yo tengo 1000, sería 16, ¿no? Pero en realidad eso no sería 1000, sino sería 900 por la subida, ¿no? Entonces, más o menos, 140 menos 16 sería 124, un poquito más, 128. Justifica. ¿Qué me puede dar hiponatremia translocacional? Un incremento de la osmolaridad sin cambio en el sodio sérico. Por ejemplo, la urea, paciente que tiene uremia alta, paciente con intoxicación por etanol, etilenglicol, alcohol isopropílico, metanol. Clave B. ¿Paramos ahí? Ya.